Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva. Hoy es mayo 9 del 2025. Ayer volvió a salir el sol en Bogotá y en Roma dijeron Habemus Papam. Robert Prevost, cardenal de Chiclayo, hoy Papa León XIV, es matemático, teólogo, políglota y hay que considerarlo el Papa de las Américas. Pero fundamentalmente tenemos que decir que ha dado prueba y muestra de ser un misionero, un pastor que ha estado siempre o durante muchos años de su sacerdocio en Perú. Nació en Estados Unidos y hoy se le considera el Papa de las Américas. Alicia, ¿por qué el título del podcast de hoy? Porque Petro tiene que explicarle al país quién autorizó a Carlos Ramón González para que coordinara el desfalco de la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres y quién lo autorizó para que mandara a Sandra Ortiz a entregarle 3.000 millones de pesos a Iván Name y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle. Los trinos de Petro acusando de ladrones a quienes iban a nombrar magistrados de la Corte Constitucional a sus amigos y a manejar el trámite de los proyectos de ley de su gobierno, son una forma muy torpe de eludir su responsabilidad en el mayor escándalo de corrupción de este gobierno del que tengamos conocimiento. Porque, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿quién es más culpable? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Qué ha pasado en estos primeros días de mayo? Para celebrar el 1 de mayo, este gobierno ha dado contratos a los indígenas del CRIC por cientos de miles de millones de pesos provenientes del presupuesto nacional para que movilizaran a sus huestes, y los cuestionados ministros del Interior y de Trabajo dijeron que marcharían en Colombia entre 10 y 12 millones de colombianos. La realidad fue que no marcharon ni 100.000 personas en todo el país. Sin embargo, para llenar la Plaza de Bolívar, importaron 20.000 indígenas del Cauca para que vinieran a dañar el campus de la Universidad Nacional y a perturbar la ya maltrecha movilidad de Bogotá, mientras abusaban del significado de la palabra minga indígena, que en ningún caso se refiere a la destrucción en colectivo de los bienes públicos, sino en general a diversas labores comunitarias que llevan a cabo grupos de indígenas colombianos, no solo los revoltosos del CRIC, que en el pasado ellos apoyaron el movimiento guerrillero del M-19. El gobierno de Petro no ha entendido que las marchas prepago son tan fingidas como los amores prepagos. ¿Y qué hizo Petro para distraernos de lo fundamental, el puente del 1 de mayo? Mientras Petro banalizaba su vida en una entrevista vergonzosa con el señor Riaño y su hija mayor se exhibía en paños menores, los diversos clanes y grupos narcoguerrilleros andan felices con el desorden nacional y con el aumento de sus ingresos por exportación de narcóticos y explotación ilegal del oro. Nunca habíamos tenido una familia presidencial como la de Petro, ni una franja tan grande del territorio nacional manejada por los bandidos de la ilegalidad sin que nadie tome cartas en el asunto. ¿Por qué se le tolera todo a Petro? Algunos dirán que esto se debe a la coexistencia pacífica que venía dándose con la corrupción en Colombia, pues contratistas como Euclides Torres o contrabandistas como Papá Pitufo, así como diferentes mafias que financiaron sus viajes de campaña en avión, habían manejado de tiempo atrás a una parte de la clase política colombiana, pero también habían dejado que la tecnocracia manejara cuidadosamente las finanzas estatales. Si esto no fuera así,
no entenderíamos la lentitud del Consejo Nacional Electoral para entregarle las pruebas de la violación de los topes electorales al Congreso de la República para que hace rato le hubiera adelantado el juicio por indignidad a Petro. Ni mucho menos entenderíamos cómo un Benedetti y su alumna más aventajada hayan podido manejar el poder en este cuatrienio interminable, permitiéndoles a unos corruptos del M-19, a otros del Partido Verde y en general de la coalición de gobierno hacer de las suyas con los multimillonarios presupuestos de la UNGRD y de la salud de los colombianos para enriquecerse unos y comprar a otros. Y me imagino que los financiadores tradicionales de la clase política colombiana de las últimas décadas terminen entendiendo que la ineptitud y la codicia que ha mostrado el pacto histórico para manejar el Estado están afectando el bienestar de toda la nación y opten por volver a cambiar de tercio y busquen apoyar a un presidente de verdad que no esté pensando en mejorar su físico, pues este ya nos probó que eso no tiene arreglo, y sean capaces de pensar ellos también en el bien común. Cuando el peronismo corrupto kirchnerista está pasando a la historia en Argentina, Petro, su paz total y su frente amplio parecen estar aplicando al pie de la letra sus enseñanzas para destruir la economía colombiana, comenzando por Ecopetrol, con el único propósito de permanecer en el poder, entregando hoy subsidios y contratos por doquier para asegurar la miseria del mañana. Ya comienzan a oírse los ecos de una posible candidatura de Roy Barreras, y personajes como Alejandro Gaviria nos dicen en sendas entrevistas que los partidos tradicionales colombianos pertenecen al centro político para satanizar así a Vicky Dávila y al Centro Democrático en un mundo tan polarizado como el actual. Al mismo tiempo, el locuaz senador Ariel Ávila habla de expulsar del Partido Verde a Iván Name y a Sandra Ortiz sin mencionar jamás a Carlos Ramón González, quien los reclutó y quien fue el fundador del Partido Verde al lado del Tuerto Gil, exmilitante del M-19 y acusado de paramilitarismo en el Magdalena Medio. Ni Petro ni Ávila mencionan al coordinador del desfalco sin poder desmentir la participación que tuvo Carlos Ramón González en todo el entramado de corrupción que hoy nos ocupa. Que la luz nos acompañe.